Voy a retomar el tema en Romanos 8. Haciendo un breve resumen, vimos en Romanos 7:25, vimos que ahora tenemos dos naturalezas. A pesar de la nueva vida, a pesar de que nacimos en Cristo, a pesar de que nacimos en el Espíritu, seguimos lidiando con el pecado. Entonces en Romanos 7:25 Pablo dice, con la naturaleza espiritual, que es la que domina mi mente, sirvo a la ley de Dios, pero la naturaleza carnal sirve al pecado. Romanos 8:1 nos dijo que a pesar de que seguimos lidiando con el pecado, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Romanos 8:2 nos dice que eso es porque ahora nos rige una nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y esa ley nos libertó de la ley del pecado y de la muerte. Y explicamos con detalle la semana pasada en qué consiste esa ley del pecado y de la muerte y cómo la ley del pecado nos lleva a hacer cosas cuyo resultado siempre están conectados a la muerte, siempre tienen vacíos, siempre nos llevan a la tristeza, siempre nos llevan al quebranto, siempre nos llevan a la pérdida. Romanos 8:3 nos explica que Dios resolvió el problema condenando al pecado cuando nos unió con Cristo en la cruz. Y Romanos 8:4 nos explica que Dios nos resucitó con Cristo y nos dio en la resurrección una nueva vida que ya puede cumplir la ley, porque esa nueva vida conlleva la naturaleza del amor. Y la naturaleza del amor, cuando se expresa, ama a Dios y ama al prójimo, y entonces es la base de la ley, es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. Pablo acaba de darnos la certeza de que ya no hay condenación, pero como conoce la naturaleza humana, como conoce el alma humana, aunque ya ha explicado que la gracia vino para que ya no perseveremos en el pecado, pues morimos a él, lo cual nos lo dijo en Romanos 6, del 1 al 2, y que no tiene sentido seguir siendo esclavos y trabajar para cosechar muerte, que nos lo dijo en Romanos 6, 15 al 16. Sin embargo, las explicaciones anteriores no eliminan el riesgo de que aún sigamos viviendo en pecado, como creyentes, como nacidos de nuevo, como nuevos criaturas. Y entonces Pablo nos va a pasar a explicar la razón de eso. Y lo que Pablo va a explicar en los siguientes versículos es que nuestra vida, la manera en que nos comportamos, la manera en que vivimos, la manera en que reaccionamos a las realidades que nos rodean, están ligadas a una cosmovisión, están ligadas a un pensamiento, están ligadas a una manera de pensar. La palabra cosmovisión no existía en el momento en que Romanos escribió, pero estoy seguro que si ya hubiera existido, Pablo hubiera usado esa palabra. Y ese es el punto que vamos a tratar en los versos que vamos a estudiar hoy. Romanos 8, del 5 al 9. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. En resumen, digamos, desde el verso 5 hasta el verso 9, desde el verso 5 al 8 habla del pensamiento. Los que piensan, los que están pensando, entonces ese pensamiento los lleva a ocuparse y hay una intención, los designios de la carne, verso 7, son contrarios a Dios. Y en el verso 9 empieza diciendo, pero ustedes no son de eso. Pero ustedes no pueden darse el lujo de seguir teniendo la misma cosmovisión que los que no son creyentes. Entonces, Pablo sabe que para que el cambio que sucedió en la salvación tome efecto en nuestra vida, primero tenemos que entender cómo funciona la vida sin Dios. Pablo nos está llevando a explicarnos, Pablo quiere que meditemos. Pablo está diciendo aquí
que los que son de la carne y viven conforme a la carne porque piensan en las cosas de la carne. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el resultado del comportamiento es el resultado del pensamiento. Pablo está contrastando la naturaleza carnal con la naturaleza espiritual. Y está diciendo que la diferencia principal, la principal diferencia que va a marcar entre los que son de la carne y los que son del espíritu es las cosas que piensan. Y ahí realmente tenemos mucho que meditar en esto, porque cuando nosotros nos ponemos a pensar, a veces el poco avance que hemos tenido en las cosas espirituales, a veces el poco avance que hemos tenido en parecernos a Cristo, en obtener las promesas de Dios, en ver lo que Dios hablaba a nosotros cumplido, es porque no hemos logrado cambiar la manera en que pensamos, es porque todavía nuestra cosmovisión no ha sido transformada. Pablo va a tomar unos versos, va a tomar unas frases que tienen mucho contenido para explicar el resultado y la incapacidad de la naturaleza pecaminosa. Y lo primero que Pablo dice es, la naturaleza pecaminosa es así porque tiene una cosmovisión que la hace ser así. Y lo que es el resultado de esa naturaleza es la muerte. Y eso es así porque es incapaz de agradar a Dios. El verso 7 dice, no pueden. No es que no quieran, es que no pueden. Es por naturaleza opuesta a Dios. Y por eso en el verso 9 nos dice, pero ustedes no son de ellos. Ustedes ya no pertenecen a los que son de la carne. Ustedes ya no, o sea, cuando la Biblia dice los que son de la carne, está hablando de los incrédulos. Y está diciendo que las dos naturalezas tienen cosmovisiones diferentes. La palabra clave del versículo 5 es piensan. Y esta palabra piensan es la palabra en el griego phroneo, 5426 del diccionario Strong, que significa juzgar, pensar, sentir, adoptar una actitud, sostener un punto de vista. Vea esto, poner la mirada en. Y se refiere a la mentalidad como algo que involucra voluntad, afectos y conciencia, y que nos lleva a interpretar los acontecimientos de cierta manera y responder ante ellos. Y esto no es sino otra cosa de lo que concibe una cosmovisión. Una cosmovisión la etimología de la palabra es cosmos, visión, y cosmos es la palabra para universo o mundo. Entonces es la visión del mundo, es la visión que una persona tiene del mundo, la visión que una persona tiene de la vida, la visión que una persona tiene de la realidad. Según un diccionario de Wikipedia, ¿verdad? Que es muy común, lo copié para leérselo. Dice, una cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir de la cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente. Una cosmovisión define nociones comunes que se aplican a todos los campos de la vida, desde la política, la economía, la ciencia, la religión, la moral o la física. Alguien más dijo que se refiere a la conceptualización que una persona hace del mundo y de sí mismo a través de las experiencias que lo rodean y que vive en un lugar y en una época determinada. Por lo que no vemos las cosas tal como son, las vemos como nosotros somos. Esa es la clave de la cosmovisión. La cosmovisión nos dice, las cosas son de cierta manera, pero digamos la Tierra, ¿verdad? La Tierra es un planeta. Algunos la ven como un planeta que surgió por el Big Bang. Otros la ven como un planeta creado por Dios. Y otros la ven como la madre que nos creó a nosotros y que nos prospera, ¿verdad? Principalmente algunas tribus andinas en Perú y en Bolivia, para ellos la Pachamama, la madre tierra, ¿verdad? Entonces es su divinidad principal. Entonces, el planeta es el mismo, pero cada uno tiene una visión diferente del planeta. Lo mismo pasa con el mar, con la naturaleza, y eso es de manera muy general, ¿verdad? Este ejemplo, digamos,
la visión que, por ejemplo, estas tribus de Perú tienen de la tierra es que es la madre que nos cobija, que nos abriga, que es generosa, que nos alimenta, y entonces ellos también son generosos. Y algo interesante es que en Perú, cuando hay una fiesta familiar y dan de comer y están en un campo, alguien agarra su vaso, ¿verdad? Y toma y le da un trago, principalmente de licor, ¿verdad? Y le da un trago a la Pachamama. Entonces riega un poquito en la tierra para agradecerle a la tierra, porque la tierra le da de comer, las cosechas y todo, ¿verdad? Obviamente, para nosotros eso nos parece ridículo, pero es porque tenemos una cosmovisión diferente. Otro ejemplo de cosmovisión es la diferencia entre los conceptos contrarios de limpieza entre Estados Unidos y la India. Estados Unidos son muy limpios por fuera, la ciudad es muy limpia, todo es muy limpio, pero algunos de ellos no son tan limpios. En la India, por otro lado, se viven lavando las manos, hay mucha limpieza para el tema de comer, para el tema de personal, pero las calles son un asco y es una suciedad increíble, ¿verdad? Entonces, hay un concepto diferente de qué es importante mantener limpio. Y podría poner muchísimos ejemplos, ¿verdad? Otro muy discutido es, por ejemplo, los que creen de que la creación fue por azar, es la cosmovisión naturalista que dice que esto surgió por naturaleza, y la cosmovisión cristiana, digamos, en general, es que la creencia de que Dios creó el mundo. Entonces, la cosmovisión es la forma como vemos la realidad, nos lleva a interactuar con esa realidad. Entonces Pablo aquí está diciendo, los que son de la carne, los que solo han nacido de la carne, los que solo nacieron por sangre, está aludiendo a los no creyentes, está aludiendo a los no nacidos de nuevo, no es lo mismo, y aquí hay una aclaración que hacer, ¿verdad? No es lo mismo que un cristiano sea carnal a que alguien sea de la carne. ¿Puede un cristiano ser carnal? Según Corintios, sí. Un cristiano que se mantiene en madurez, un cristiano que no ha entendido su nueva naturaleza, un cristiano que vive como si fuera un carnal, es un cristiano carnal. Pero no es alguien que pertenece a los que son de la carne, porque él tiene vida del Espíritu, lo que le da identidad delante de Dios. Si a Dios, que es la persona más importante del universo, le preguntan si él está vivo o muerto, dice, está vivo, no ha crecido, está desnutrido, es un niño, no ha avanzado, pero está vivo. Está vivo, está en estado de coma, pero vivo. Hay cristianos así, o sea, casi muertos, pero vivos todavía. Y por otro lado está el que está muerto en sus delitos y pecados, nunca ha conocido a Dios. Cuando un muerto llegue, aunque haya sido religioso y aunque haya profetizado, Dios le va a decir, déjame ver, no estás en la lista de haber nacido nunca, no te conozco. Apartate de mí porque no te conozco, tú eres un hacedor de maldad, nunca pudiste hacer bien porque fuiste de la carne y toda la vida viviste en la carne. Pero yo fui a una iglesia y levanté la mano y es que no se trata de religión, se trata de nuevo nacimiento, le va a decir Dios. Y por eso es tan importante entender estas verdades. Entonces, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque es su única naturaleza. Porque su pensamiento está condicionado por el sistema que los gobierna, el cual está bajo el dominio de Satanás. Lo que Pablo está diciendo es que los seres humanos cargan con muchas creencias erróneas y que cuando nosotros venimos al Evangelio, aunque nuestro espíritu nace de nuevo, hay muchos pensamientos en nuestra alma y en nuestra mente que debemos de eliminar y debemos de introducir pensamientos que sean congruentes y coherentes con la nueva naturaleza que ahora tenemos en Cristo. Pablo está diciendo, los que son de la carne piensan en cómo su cultura les enseñó a pensar, basado en el egoísmo, basado en la época en que vivieron, basado en los medios de comunicación que les bombardearon la mente con marketing, con muchas otras mentiras. Y ese es su pensamiento y ese es parte de la explicación de su vida.
Pero el mensaje del apóstol es una manera elegante de instruirnos sobre la necesidad que tenemos de cambiar nuestra cosmovisión. Si vamos a sacarle provecho a la nueva vida que recibimos en Dios, es indispensable que pongamos atención a los procesos de nuestro pensamiento. Debemos entender primero que ya no somos de la carne, que ya no pertenecemos a esa naturaleza, que ya no somos ciudadanos ni de Estados Unidos, ni de Costa Rica, ni de Guatemala, que ya no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Por lo que no es posible que nosotros permitamos seguir pensando como piensan los que son de la carne. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ver a Dios, nuestra manera de ver las circunstancias, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de ver nuestra vida aquí en la tierra. Ya no podemos seguir pensando que después de la muerte ya no hay nada y hay que disfrutar la vida porque es la única que tenemos. No, porque eso no es lo que la Biblia nos dice que pensemos. Ya miramos nuestra vida en la tierra como peregrinos, porque somos peregrinos, como una etapa de peregrinaje donde estamos siendo formados a la imagen de Cristo y donde lo físico y lo terrenal es temporal y formativo solamente. Y la pregunta a la que el apóstol apunta es, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Qué es lo que ocupa tu mente? ¿Cuál es el enfoque de tu vida? ¿A qué pensamientos le dedicas más tiempo? Y es importante que nos preguntemos esto. ¿Qué metas, ambiciones y deseos son los que más nos preocupan? Aún más, ¿cómo interpretamos los acontecimientos y las situaciones que nos rodean? ¿Cómo respondemos ante una pandemia? Y la primera reacción que tenemos es, mi vida pertenece a Dios, a mí no me va a matar nada porque Dios me compró y mi vida está escondida en Él. No importa que hayan cualquier pandemia que toco, ¿cómo respondemos ante la crisis económica que viene para el mundo? Dios es mi Padre, Él es mi proveedor, y yo dependo de Él, no tengo ningún temor. O todavía hay pensamientos que vienen de una cosmovisión que traíamos antes de llegar al Evangelio. Porque a veces el problema es no ser capaces de entender esos lentes a través de los cuales estamos viendo el mundo, a través de los cuales estamos viendo las circunstancias, a través de los cuales estamos viendo a Dios y a través de los cuales nos vemos a nosotros mismos. Porque todavía nos afecta lo que la gente dice de nosotros. Porque es una cosmovisión carnal donde estamos construyendo nuestra identidad. Pablo está diciendo que la manera en que vivimos está conectada a la manera en que pensamos y que pensamos de acuerdo a nuestra naturaleza gobernante. De hecho, él nos mostró que su naturaleza gobernante es el espíritu. Por eso en el capítulo 7 él llama a su espíritu como mente. Porque aquello en lo que tu mente está fijada dirigirá tu comportamiento y tu carácter. Entonces Pablo dice, yo con mi mente sirvo a la ley de Dios. El cristianismo tiene que llegar como una nueva cosmovisión que nos haga vernos de una manera diferente. De manera muy resumida, la manera en que el cristianismo nos lleva a vernos es como un ser creado por Dios y para la gloria de Dios, que puede conocer a Dios y cuya vida, deleite y satisfacción mayor está en ello. Esta es la vida eterna, esta es la vida superior, esta es la vida gloriosa, que te conozcan a ti. Para esto os he creado, para mi gloria. Uno de los principales exponentes de estas cosmovisiones, John Piper, ¿verdad? John Piper habla mucho de que hemos sido creados para la gloria de Dios. Quiero citar aquí a Tim Keller, dice, aquello que te venga a la mente de forma natural cuando no haya nada más que te distraiga, esa es tu verdadera razón de vivir. Esa es tu religión. Tu vida será moldeada por lo que preocupa tu mente. La derrota del pecado siempre empieza en tu mente. Y la única forma de obtener victoria sobre el pecado
es fijando nuestras mentes en el Espíritu. Pero vea cómo lo dice él. Imagínate que por un momento te quedas sin qué hacer y te sientas a pensar, como lo hacen los que viven en el campo, te sientas a contemplar la naturaleza. Aquello que despierta pasión, aquello que viene por primero a tu mente, aquello que es lo que más te preocupa, esa es tu razón de vivir y esa es tu religión. Y esa es tu religión. Y ahí es donde tenemos que entender, no hay algo más que entender y que quiero explicar aquí. Somos seres tripartitos. La Biblia dice que tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasó cuando fuimos justificados? Veníamos viviendo por una vida que estaba gobernada por el alma. El alma es la parte del ser a la que corresponden los procesos de pensamiento y emoción. Algunos lo identifican como emociones, pensamientos y voluntad. Pero de alguna manera, por así decirlo, el alma es la que maneja la cosmovisión. El alma es la que gobierna nuestro comportamiento. Entonces, ¿por qué muchas veces el comportamiento sigue siendo igual después de haber nacido de nuevo? Hay cosas que cambian porque hay un impacto. Pero en muchas otras cosas el comportamiento sigue siendo igual, porque el alma no cambió, lo que cambió fue el espíritu. Ezequiel 36, 26 y 27. Cuando nosotros fuimos justificados, que es de lo que Pablo habla en Romanos 5, lo que pasó es que nacimos del espíritu. No vamos a leer todos los pasajes, pero usted sabe que en Juan 3, Cristo dice, ¿verdad? Lo nacido de la carne, carne es, Juan 3:6, y lo nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije que necesitabas nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes a dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del espíritu. Entonces, la justificación no es otra cosa que el nacimiento del espíritu, el nacimiento de una nueva naturaleza. Sin embargo, lo que nació de la carne sigue estando ahí presente, ¿verdad? Juan 1:12 dice que a los que le recibieron, Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y dice claramente, estos ya no nacen o ya no son engendrados como fue engendrado el cuerpo, por la sangre, ni como fue formada el alma, por la voluntad de la carne, por la voluntad del varón, porque el alma al final es formada por el ambiente que nos rodea, por las decisiones que nuestros padres y que de alguna manera nosotros vamos tomando, sino que éstas nacen de Dios. Entonces, la Biblia nos habla, ¿verdad?, de la naturaleza carnal está ligada al cuerpo, está ligada a la sangre. La voluntad, las decisiones, el comportamiento está ligada al alma y el espíritu es la nueva vida que Dios nos dio. Entonces vemos esas tres partes que están en nosotros. Ezequiel 36, 26. Capítulo 36, 6 y 27. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Básicamente, lo que dice es un anuncio al nuevo pacto. Y la palabra corazón, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el corazón lo entendían como la mente. Tal como piensa en su corazón, así es él, dice Proverbios. Yo he entendido, digamos, de que la manera y la cosmovisión en que ven el corazón y la mente en el Antiguo Testamento es que el corazón es la parte o el lado del cerebro que está conectado al lado emocional y la otra es la parte que está conectada al lado racional. Pero al final, al mencionar corazón se está refiriendo al pensamiento, se está refiriendo a la actitud que está ligada al pensamiento, digamos, no, es inseparable. Lo que dice es, les voy a dar un nuevo entendimiento, les voy a dar una capacidad de entender en la nueva vida. ¿Por qué? Porque se necesita nacer del Espíritu para poder comprender las cosas que son del Espíritu. Y luego dice, y pondré un espíritu nuevo, eso es lo que nace de Dios. Veamos Ezequiel 36, 26. Una de las cosas que Dios hace es abrir el entendimiento. No cambia el alma, no nos da una nueva alma, nos da un nuevo entendimiento en la misma alma. El espíritu sí nos lo da nuevo.
El espíritu sí nace de nuevo, entonces el espíritu sí lo da nuevo dentro de nosotros. Y dice, y quitaré el corazón de piedra. No es que está quitando el alma, lo que está quitando es la ceguera, la esclavitud, la dureza que se formó en el alma, la oposición que se formó en el alma hacia Dios. ¿Por qué? Porque por eso dice Pablo en Romanos 8:7 que los que son de la carne, que la naturaleza de la carne se opone a Dios, no puede agradar a Dios, es opuesta a Dios, es enemiga de Dios, es hostil a Dios, es piedra, es como piedra para Dios. Las palabras le llegan como a una piedra y de alguna manera está endurecida hacia Dios por el pecado. Entonces Dios va a quitar esa dureza y va a dar nuevamente una sensibilidad, una capacidad de sentir, una capacidad de aprender. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, no solo nos iba a dar un nuevo espíritu, no solo nos iba a resucitar, no solo nos iba a dar nueva vida, sino que nos iba a dar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos guíe. Es lo que Pablo va a hablar también en Romanos 8 más adelante, que el Espíritu Santo nos guía. Él nos guía y nos da el testimonio de ser hijos. Vayamos a Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Vean la descripción que da el nuevo pacto. Pondré mis leyes en ellos, es la justificación. Nos da el certificado de justicia. Nos da la capacidad de cumplir la ley. Es lo que dice Romanos 8:4. Para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros. Y sobre sus corazones, y vuelvo a la carga, sobre su mente, sobre su entendimiento, sobre sus pensamientos. ¿Por qué? Porque como piensa en su corazón, en el Antiguo Testamento el que piensa es el corazón, no la mente, entonces en sus corazones, en su sistema de pensamiento, yo voy a empezar a cambiar su cosmovisión. Yo voy a empezar a escribir, yo los voy a empezar a santificar, yo voy a empezar a renovar sus mentes. Ahora, eso depende de que obviamente ellos se conecten con la nueva vida, ellos entiendan de qué se trata la propuesta del Evangelio. La propuesta del Evangelio hemos entendido mal y hemos creído de que Dios va a venir y nos va a dar un corazón con su ley ya escrita. No, eso no es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que el mismo corazón que teníamos, que es el alma, que es el proceso de pensamiento, estaba endurecida por el pecado. Dios la iba a quebrar para sensibilizarla en el nuevo nacimiento. Muchas veces el nuevo nacimiento viene acompañado de crisis, en un proceso donde el alma está siendo quebrada y entonces la piedra se cae y entonces el alma queda como una hoja en blanco. Entonces, ¿qué tiene que hacer el nacido de nuevo? El recién nacido, desear la leche espiritual no adulterada. Entonces, por eso es importante conectarnos, por eso es importante leer la palabra, por eso es importante leer, porque entonces en la medida que ustedes me oyen a mí, y si logran oír a Cristo detrás de mis palabras y oír lo que la palabra, lo que estamos leyendo en el texto, no a mí, sino lo que el texto nos está diciendo, y yo solo les estoy explicando. Entonces, en la medida que ustedes ven el texto y ven la verdad y ven y logran entender lo que dice Jeremías, lo que acabamos de leer en Ezequiel, ahí empieza a ser escrito, empieza a ser escrito, empieza a ser escrito. Entonces, el alma empieza a recibir una nueva escritura. Entonces, la cosmovisión empieza a cambiar. Entonces, en sus corazones las escribiré. Las escribiré. Dice, está en un verso futuro continuo. Es como decir, las estaré escribiendo. No dice, les daré con las leyes ya escritas. No, las escribiré en la medida que ellos me oigan. Cuando ellos me oigan, cuando ellos oigan mi palabra, cuando ellos entiendan lo que yo les quiero decir, ahí voy a estar escribiendo las leyes. Por eso es tan importante oír la predicación de la palabra. Y entonces yo seré a ellos su Dios. Ellos van a depender total y completamente de mí. No les va a preocupar nada en la vida. Van a descansar en mí. Van a vivir su vida abundante, rebosante, eterna, en gozo. Y
ellos serán mi pueblo, yo voy a cuidar de ellos, yo los pastorearé, yo los alimentaré, yo los cuidaré, yo los protegeré. ¿Por qué? Porque recibieron la ley en su espíritu y porque dejaron que fuera escrita en su alma. Ese es el nuevo pacto. Primera Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está dando el orden en que Dios va a santificar cada parte de nuestro ser. Y entonces dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, que está conformado por tres partes, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es, cuando entendemos todo el contexto y obviamente todos sus escritos, Dios ya santificó nuestro espíritu. Cuando Pablo dice, escriba los santificados, Pablo dice en muchas cartas, vamos a leer estos versos en la medida de que vayamos avanzando en el capítulo 8, pero por ejemplo Pablo dice, ya habéis sido santificados, a los santificados de Dios en Corinto, a los que han sido santificados por Dios, dice creo que Pedro, Juan. Entonces, ¿a qué se refiere? Al Espíritu. El Espíritu ya fue santificado. ¿Cómo? Porque el Espíritu nació de Dios santificado. Porque el Espíritu está unido a Cristo y Cristo es santo y la unión con Cristo lo santificó completamente. El Espíritu no se puede contaminar. Sería una herejía decir que el Espíritu se puede contaminar porque si el Espíritu está unido a Cristo sería como decir que Cristo se puede contaminar y Cristo es Dios. Nuestro espíritu está unido al Espíritu Santo y está unido a Cristo y ya está santificado. Nuestro cuerpo va a ser santificado en la resurrección. 1 Corintios 15, 52 y 53 dice de que es necesario que este cuerpo corruptible y mortal se vista de incorrupción y de inmortalidad. En otras palabras, que este cuerpo sea santificado y sea eliminado de este cuerpo el pecado. Pero el desafío para la vida presente es la santificación de nuestra alma. Es decir, nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Ese es el desafío que nos está presentando Romanos 8, del 5 al 8 y toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento. Dios quiere que nuestros pensamientos dejen de ser como los que son de la carne y pasen a estar santificados. Y este es el gran mensaje del apóstol detrás de estas líneas. Si quieres vivir por el Espíritu, debes renovar tu manera de pensar. Debes dejar que el Espíritu Santo santifique tu alma, dejando que tus pensamientos sean conformados a los pensamientos de Dios. Y yo quiero aquí aclarar algo. Vida en el Espíritu. Si usted ve el título de Romanos 8, algunas Biblias lo titulan Viviendo en el Espíritu. Por mucho tiempo yo no había entendido de qué se trataba la vida en el Espíritu. Y a veces teníamos la idea de que vida en el Espíritu era la vida de aquel hombre profeta que vivía ayunando y hablando en lenguas. Y entonces llegaba y entonces el Señor le mostraba y tenía sus dones de sanidad, de revelación. No. Eso no es vida en el Espíritu. Esos son dones del Espíritu y pueden tener un lugar de la vida en el Espíritu, pero no es eso lo que vivir en el Espíritu significa. Cuando Pablo dice vivamos por el Espíritu, que creo que lo dice en Gálatas, lo que está diciendo es que la vida gobernante sea la vida que nació del Espíritu en el nuevo nacimiento. Vivir en el Espíritu no tiene nada que ver ni con hablar en lenguas, ni con dones, ni con sanidades, ni con milagros, ni con ayunos, ni con absolutamente nada de eso. Nacimos de Dios en el nuevo nacimiento. Vivir en el Espíritu es que la vida gobernante sea la vida que está expresando la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es el amor. Vimos un poco de eso, creo yo, la semana pasada. Entonces, vivir en el Espíritu no es otra cosa que vivir desde el amor que está en la naturaleza que nos fue dada en el nuevo nacimiento.
Y usted no necesita hablar en lenguas para amar, ni necesita tener dones para amar, ni necesita ayunar para amar. No, al contrario. Hay gente que por estar metida y todo deja de amar a otros. Que puede ayudar y que es válido expresar el amor fluyendo en el don que Dios me dio, por supuesto que sí. Pero es solo una forma de. O sea, es un principio, no es el principio. Y eso es lo que tenemos que entender. Efesios 4, 22 al 24. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ok, muchas gracias. Es bien claro lo que aquí está diciendo. Ustedes tenían una pasada de manera de vivir, pero esa ya no es su identidad, ya no es su naturaleza. Eso ya no son ustedes. Eso pasó a ser una vestidura. Solo despójense, solo desvístanse, solo desconéctense de esa cosmovisión que ya no son ustedes. Despójense es como eliminen ese pensamiento, recuérdense, despójense es otra manera de decir, recuerden que ustedes ya no son de la carne. Recuerden que a ustedes ya no los gobierna el pecado. Recuerden que ustedes nacieron de Dios. Y entonces renueven el espíritu de su mente. Cambien el chip. Conéctense con la nueva cosmovisión. Conéctense con la nueva mentalidad. Conéctense con los pensamientos de Dios. Y entonces vístanse de la naturaleza de Cristo, del nuevo hombre, del nuevo ser que fue creado según Dios en la justicia, en la santidad y la verdad. Nuestro espíritu fue creado ya justo y ya santo. ¿Por qué? Porque surgió de la resurrección de Cristo. Eso lo vimos la semana pasada. Juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Ya hay santidad en nosotros. Ya hay justicia en nosotros. Ya hay santidad de la verdad. No es algo que está ajeno a nosotros. Lo que pasa es que a veces no se nota porque no nos hemos despojado de las viejas maneras, de los viejos hábitos, de los viejos pensamientos, de la vieja manera de vivir. Pero es fácil, porque ya no es inherente a nosotros, ya no conforma nuestra naturaleza, ya no conforma nuestra identidad, pasó a ser una vestidura, pasó a ser algo externo, de lo cual nos podemos despojar, como yo me podría quitar esta camisa y es tan fácil. Solo conlleva la actitud, la voluntad de querer despojarme. Y el entendimiento, por supuesto. Tito 3, del 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire qué texto más maravilloso. Este texto engloba y explica el proceso de la salvación. Ayúdame a leer un poquito antes el verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Si tiene su Biblia ahí, sea en papel o electrónica, subraye la palabra éramos. Éramos necios,
éramos desobedientes, éramos extraviados, éramos esclavos de los deleites y placeres diversos, vivíamos en malicia y envidia, éramos aborrecibles, éramos odiosos, eso es lo que está diciendo ahí. Y no solo éramos odiosos, sino que nos odiábamos los unos a los otros. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que ya no somos, que ya no lo somos, ya no es esa nuestra naturaleza, ya no es eso lo que nos define, ya no es esa nuestra identidad. Por eso les digo, subraye el éramos, tiempo pasado, éramos, capítulo cerrado, éramos, ya no lo somos. ¿Por qué? Porque se manifestó la bondad de Dios. Dios quiso mostrar cuán bueno era y cuánto nos amaba, y entonces nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no porque hicimos una oración, no porque pasamos al frente, no porque levantamos la mano, no por nada que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La salvación no es adherirnos a una religión, la salvación es que Él por su misericordia viene y nos mete en el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es eso? Que toma un ser muerto y le echa un agua que regenera, y entonces la regeneración es el nuevo nacimiento, el regenerar, el volver a generar, el volver a crear, el volver a nacer. Entonces la salvación se dio porque un día Dios en su soberana misericordia decidió darte nueva vida en el Espíritu. Si eso se alineó con un momento en que tú oraste, fue casualidad, o fue voluntad de Dios, o fue la bondad de Dios haciéndote creer que tú lo estabas aceptando a Él. Pero no fue necesariamente tu oración. Por eso oramos, ¿verdad? Señor, obra el milagro en estos que pasaron al frente. Gloria a Dios, porque entendieron que necesitan al Salvador. Pero obra el milagro, el nuevo nacimiento, porque si no nacen de nuevo, ya y de nada sirvió que pasaran al frente. Entonces, esa oración es necesaria y es importante vernos a nosotros. Entonces, aquí, lo maravilloso es que en el verso 5 vemos cómo Pablo divide la salvación en dos etapas. Y dice, señores, la salvación tiene dos etapas. La etapa 1 es la regeneración. Ese es el nuevo nacimiento del Espíritu. Pero la segunda etapa es la renovación. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo en el alma. Ese es un trabajo que sigue, ese es un trabajo continuo, ese es un trabajo que no está en pasado, ese es un trabajo que está en presente continuo. Y si usted ve el verbo ahí, es un presente continuo, renovación. Y claro, si yo no podemos aconsejarle al maestro de maestros, que es Pablo, ¿verdad? Y al Espíritu Santo, que fue el que lo inspiró, ¿verdad? Pero realmente tenemos que entender que ahí aparece el significado renovación constante en el Espíritu Santo. ¿Y cómo entendemos eso? Por el verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. Lo que está diciendo aquí Pablo es, ya Dios nos regeneró y nos dio del proceso de renovación del Espíritu, y como ese proceso no era inmediato, sino era constante, continuo y de por vida, nos dio su Espíritu. Para dejar al Espíritu Santo encargado de la segunda fase de la salvación, la fase de renovación de la mente, que es lo mismo que la transformación del alma. Es exactamente lo mismo, usando otras palabras. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia, verso 7, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Para qué? Para que ya no vivamos como miserables. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de la riqueza que hay en el Evangelio y en la casa del Padre. ¿Para qué? Para que no vivamos con la mezquindad que vivía el hermano del pródigo, que teniendo todo, su mente estaba puesta en las cosas de la carne, en el campo, y cuando alguien más era bendecido, él se corroía de envidia. ¿Por qué? Porque no había sido renovado en su mente. Era hijo, sí era hijo, pero no estaba caminando en la faceta de la renovación.
Hermanos, Dios ya nos salvó en el espíritu, pero todavía nos quiere salvar en el alma. Por eso hay pasajes donde Pedro dice, para que alcancéis la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1:9. Ustedes no han visto jamás a Jesús, pero aún así los aman. Aunque ahora no lo pueden ver, creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Eso significa que están recibiendo la salvación que es el resultado de su fe. En las 60 y en las Américas, que son las versiones que traducen palabra a palabra, dice, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Pues quiero que vean cómo la salvación del Espíritu es un hecho ya consumado. En la salvación del Espíritu, Cristo dijo, consumado es. En la salvación del Espíritu no hay absolutamente nada que hacer. Pero la salvación del alma todavía se va a obtener como resultado de vuestra fe, y la fe involucra lo que creemos, es decir, lo que pensamos. Tanto Pablo como Pedro están hablando que la salvación se aplica en dos etapas. Para el espíritu es salvo cuando ocurre la regeneración o el nuevo nacimiento. El espíritu es resucitado. Pero para el alma, el Señor le da su palabra, la une al cuerpo de Cristo, la conecta con maestros para que ella empiece a oír la palabra. Y para que el oír la palabra traiga fe y traiga renovación a la mente y traiga cambio a la cosmovisión. ¿Para qué? Para que ella pueda disfrutar, ser llevada a disfrutar la salvación en todos los aspectos de la vida. Por eso es tan importante entender lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso nuestra victoria está en nuestra fe, y nuestra fe está conectada a lo que oímos de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso Dios se enojó con el pueblo de Israel, porque dice, vagaron por el desierto, pero endurecieron su corazón y no conocieron mis caminos. Entonces juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Eran salvos? Sí eran salvos. ¿Salieron de Egipto? Sí salieron de Egipto. ¿Conocieron la vida en abundante? No conocieron la vida en abundante. ¿Se puede ser salvo se puede salvar el espíritu sin salvar el alma? Sí se puede, como pasó con el pueblo de Israel. Porque Dios se enoja cuando alguien no está dispuesto a escucharle. Y entonces, por otro lado, vemos a Moisés. Antes de conocer a Dios, tenemos que conocer sus caminos. Y antes de conocer sus caminos, Él nos muestra sus obras. Moisés pidió conocer a Dios. Moisés le dice, Señor, si he hallado gracia delante de ti, muéstrame tu gloria, déjame conocerte. Él tenía hambre por conocer a Dios, porque él sabía que la vida eterna trataba de conocer a Dios. Salmo 103 del 6 al 8. Mi Dios es un juez justo, que reconoce los derechos de la gente que sufre. A Moisés y a los israelitas les dio a conocer sus planes y lo que esperaba de ellos. Mi Dios es muy tierno y bondadoso, no se enoja fácilmente y es muy grande su amor. Ok, esta versión, hay dos tipos de versiones. Las versiones que traducen palabra por palabra, que son las versiones literales, y las versiones dinámicas. Las versiones dinámicas a veces pierden porque, digamos, por ponerlo en un idioma más entendible, rompen, digamos, lo que en realidad está escrito. Eso, el verso 7 no está bien en esta versión. El verso Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Lo que está diciendo es que de todos los que salieron de Egipto, todos conocieron sus obras. Todos conocieron su poder para abrir el mar, su poder para enviar columnas de fuego, su poder para enviar
no ver su poder para alimentarlos. Todos conocieron su gracia, todos fueron salvos por gracia, nadie fue salvo por obras, nadie hizo nada para salir de Egipto, todos fueron regenerados en el Espíritu, todos fueron salvos en la figura. Pero Dios quería que lo conocieran a Él, Dios quería darse a conocer a ellos, Dios quería darles la tierra prometida, que es figura de la vida eterna. ¿Pero qué pasó? Que solo Moisés estuvo interesado en conocer los caminos de Dios. Entonces solo Moisés conoció sus caminos, pero Israel no conoció sus caminos. Israel se murió en el desierto, conoció sus obras solamente. Pero Moisés vio que Dios era grande en misericordia. Moisés vio que Dios era lento para ir. A conocer los caminos es conocer la manera en que Dios actúa. Moisés recibió la ley y se dio cuenta de lo que Dios amaba y de lo que Dios odiaba. El pueblo de Israel oyó la voz de Dios y dijo, no, mejor que no nos hable, mejor que le hable a Moisés y él que nos cuente. De todos modos ni le vamos a poner atención a Moisés. Eso fue lo que pasó. Y Dios se enojó y dijo, ok, endurecen su corazón para oírme, pues tampoco van a disfrutar del reposo. Y entonces viene el autor a los Hebreos y nos dice, todavía queda un reposo para nosotros, todavía hay una vida abundante para nuestra alma, todavía hay una capacidad de caminar en el Espíritu y de vivir en vida y en shalom, en paz. Esta palabra paz, aunque solo la vemos como paz, incluye más, incluye prosperidad, porque el término paz, el cual trata de dar a conocer Pablo cuando dice, pero el que piensa en las cosas del Espíritu, el que se ocupa del Espíritu es vida y paz, está hablando, va a estar prosperado en todo, no le va a hacer falta nada, no va a necesitar millones en el banco, ni va a necesitar mansiones para vivir feliz, para vivir en paz, para vivir pleno, para vivir fluyendo, para vivir gozoso. Esta es la propuesta de la vida que el Evangelio nos ofrece. Este es el verdadero Evangelio. Esta es la vida en el Espíritu. Y esto es lo que Dios quiere traer a nosotros. Pero regresemos a Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. No es congruente que tú como ser del Espíritu pienses como piensan los del mundo. Es normal que los incrédulos tengan una cosmovisión basada en el egoísmo, en los logros terrenales, en el dinero. Es normal que ellos se aflijan por pandemias y por crisis económicas. Lo que no es normal es que nosotros sigamos pensando igual que ellos. Lo que no es normal es que nosotros creamos que nuestra vida depende de nuestro esfuerzo. Lo que no es normal es que para nosotros lo más grande sea lo que es más grande para ellos. Y yo sé que es una batalla para todos. Todos necesitamos crecer en eso. Porque ¿quién de nosotros, si viene ahorita un incrédulo y nos ofrece un negocio donde vamos a ganar mucha plata, quién de nosotros diría, este es un incrédulo, es un carnal, piensa en las cosas de la carne, lo que propone va a terminar en muerte? No, muchas gracias, no me interesa. Yo soy una persona del Espíritu. Tal vez ninguno. ¿Por qué? Porque todos también caemos en esa esclavitud a que sin dinero no hay vida. No, es que no es amor al dinero, pero este mundo se mueve con dinero, decimos fácilmente, ¿verdad? Y realmente hay una cosmovisión que está muy arraigada en nosotros y tenemos que empezar a detectarla, porque lo que quiero es que absorban lo que el Señor nos habló en esta noche. Y quiero que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por ese cambio de identidad, por ese cambio de ciudadanía, por ese cambio de naturaleza, por esa liberación de la ley del pecado y de la muerte. Gracias porque nos adviertes que aunque ya no hay condenación, el Evangelio no se trata de seguir viviendo en la carne. Gracias porque hay una propuesta para una vida de paz, para una vida
eterna, para una vida en abundante, para una vida en el Espíritu. Líbranos de ser como el pueblo de Israel, que endureció su corazón y no oyó tu voz. Gracias porque ya no podemos ser como ellos, porque ellos estaban solamente con la vida del alma. Pero tú, en el nuevo pacto, no solamente nos diste un nuevo espíritu, sino que también veniste y vienes muchas veces a quebrantar nuestra alma, para romper la piedra y para sacar la carne, y para que quede como esa hoja en blanco sobre la que tú quieres escribir tus leyes, tu palabra, tus mandamientos, tus pensamientos. Señor, como están lejos los pensamientos, tus pensamientos de nuestros pensamientos, así están de lejos los cielos sobre la tierra, dice tu palabra. Pero en el nuevo pacto, tu Hijo eliminó esa distancia. Y ahora tu Espíritu está en nosotros. Y ahora tus pensamientos ya no están súper alejados de nosotros, están accesibles. Están accesibles porque de eso se trata el nuevo pacto. De que todo lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió a corazón de hombre, todo lo que era inalcanzable para el ojo físico, para el oído físico y para el alma no regenerada, ahora es alcanzable por la revelación del Espíritu a nuestro nuevo pensamiento y a nuestra nueva cosmovisión. Sigue transformando nuestro pensamiento, sigue renovando nuestra mente y hace ese cambio de cosmovisión que tanto necesitamos para disfrutar la gloriosa y victoriosa vida que tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.